¿cómo están? En este video voy a estar leyendo en Soft Spoken una novela que yo misma escribí. Se llama Telaraña Neural. La escribí en 2020 cuando tenía pues un poquito más de tiempo libre, aunque les contaré que yo en ese año en pandemia también me tocó trabajar y estar en mi servicio social al mismo tiempo. No es como que tuviera demasiado tiempo libre porque también había mucho trabajo, pero en mis ratos libres, como forma de sacar el estrés, escribía bastante. Escribí esta novela, algunos otros textos que ya he compartido de mi diario. Y pues sin más, la verdad, voy a empezar a leer. Dice: Telaraña neural, circuito oscilante por los años. Siempre hay que saber cantar, escribir, saber comer, bailar, saber correr, tejer, saber decir, oír, saber. Yo creo que en este video me va a dar bastante cringe porque tiene ya rato, desde que la escribí yo creo que no la he releído, y aquí me voy a dar cuenta de, no sé, de los errores que cometí al escribir o de las exageraciones que suelo hacer. Pero bueno, voy a empezar. Llevar con constancia la contra a mis contemporáneos. Prestar atención a lo que se vendería, oír la estridencia de palmas chocando, el ansia de conocer la estimación del otro. En tiempos en que me cuestioné cómo era que les seguía pareciendo un extraño si me dedicaba a imitarles, que con esmero destacé un alma para que las piezas entraran bien como puzzles en una carne que era otra, en una carne que antes moldeé. Cuando utilizo el verbo moldear me refiero a que por supuesto tenía que existir un molde previo. A pesar de todo, la náusea del ojo ajeno. No recibí quizá mayor descortesía que mis compañeros. No conocí otra comedia sarcástica más diferente o en mayor medida hiriente que el resto. Está implícito, es lo que se me viene a la mente, que está implícita la no pertenencia. No hay necesidad de desaires, groserías y ofensas. Ya está. Llego al párrafo y ya está, no hay más. Seré aquella que tuvo párrafos y párrafos enteros en el sistema límbico, la que no dejó de comparar la materia gris con una débil telaraña, como hicieran otros tantos ya y los que faltan. Esa telaraña neural, un circuito oscilante por los daños, que no hace más que atrapar gotas de lluvia e insectos varios. La que sentada en su oficina frente a un escritorio desinfectado en impulsos obsesivos con desinfectante y con tiempo de sobra por el escaso trabajo fruto de alguna pandemia actual, con los músculos del cuello, de los dorsales, mandibulares y quién sabe qué otros, de los que ni siquiera tiene conciencia de que existen y que se tensan contracturados, que piensa qué escribir y toma prestados de sus poetas favoritos la sucesión exquisita de versos y prosa. Hay mucho ruido. Que convertida en Shakespeare, que no crea a partir del vacío, sino que toma del universo palpable, existente, ideado por otro Dios, y construye un multiverso, un Dios que es inspirado. ¿Podemos llegar alguna vez al pionero de algo? ¿Existirá acaso el pionero de cualquier cosa sin cimientos, sin base, así sin más? ¿Qué hago yo? ¿Qué me detiene del pensar y crear? El que ya todo fue pensado y creado, o está siendo pensado y está próximo a ser creado, y mi existencia es punto aparte. Si no soy yo quien lo crea el que me sigue. Este mundo, esta sociedad,
no es sino una empresa donde tanto a la naturaleza, al curso del tiempo, al nacimiento, reproducción, mutación, cambio y todo lo demás, nadie es indispensable. Y quién sabe si de todo esto no soy yo quien lo piensa, sino quien lo transcribe. Soy como un crítico y aquello que juzgo es a mí misma, y la crítica ajena viene a ser el arma que no otros, sino yo misma utilizo para mutilar mis miembros. Y así desmembrada me sucedo, y me convierto después, luego de volverme hacia adentro, en artesana de nuevos miembros, con la distinción de ser más tonificados y resistentes. Pensé con qué género solidificarme en esta obra. Busqué anular mi femineidad y comencé dirigiéndome a no sé quién, llamándome a mí misma, mí mismo, tanto más para poner a prueba mi capacidad de dividirme en personajes y quitarme las prendas de poeta para vestirlas del novelista, como para ocultarme. Qué admiración me produce entonces el novelista que se solidifica en todos y en ninguno. Mas qué pena ajena me produce muchas veces el poeta que es incapaz de separarse de sus manuscritos y se entrega a los otros con la piel reluciente y desnuda al sol para que le vean ahora la herida, ahora las entrañas. El café amargo y fuerte desliza por las mucosas que recubren mi esófago. Los sabores amargos templan mi mente y la dulzura abre un hilo hacia un sinfín. Al no tener autocontrol del sistema de recompensas, soy proclive a abusar de lo dulzón. Como soy mi propia madre, me obligo a disfrutar la amargura. Ahora ya no me obligo, de igual manera que ya no escucho la voz de mi madre diciéndome esto o aquello y riñéndome, sino la mía propia diciendo exactamente lo mismo. Siempre lo diré, soy ahora el trabajo concluido de mis padres. De aquí a años próximos seré la aleatoriedad de ideas preconcebidas por ellos y la mezcla de lo que mi experiencia hace de mí. Ahora hago una pausa para apretar con firmeza la yema de mis dedos índices, siguiendo la curvatura de las cejas y la línea media de la frente. Hago presión en el recorrido 5 veces aunque sea doloroso. Siendo ignorante de tantas cosas triviales, estuve a punto de llamarle talón al borde en las palmas de las manos, porque además de ignorancia poseo la capacidad de gozar con las comparaciones y metáforas. Pero mi necesidad de conocimientos me llevó a recordar cómo están formadas las manos y escribir aquí el músculo con el que presiono la frente desde el entrecejo hasta las sienes. Entonces ahora veo que se trata de un grupo muscular, grupo lateral eminencia tenar, siendo los de mayor protagonismo en mi recorrido por la frente el flexor corto del carpo, el oponente del pulgar y el abductor corto del pulgar, que terminan confirmando la existencia de los orbiculares de los ojos, del corrugador superciliar y prócer, que una vez estirados a fuerza despejan los canales energéticos de la cabeza. La cafeína ahora me tiene activa, con la espalda erguida y espasmos aleatorios en las piernas. Es secundario. Alguien está pagándome el tiempo que escribo estas líneas sin imaginar siquiera que las escribo y que su dinero no llega a ninguna parte, que mis letras no llegan a ver impresora alguna ni sirvo de cimiento para el que sigue a mi muerte. Es que lo escribía cuando tenía tiempo muerto en el trabajo. Cuando llegue a casa, la rutina será la de ayer. Desinfectar a profundidad superficies de azulejos, plástico, metal o porcelana, entre tejidos de algodón y licra y claro está, la epidermis, con su estrato córneo más superficial repleto de células muertas llenas de queratina, protegida con su película hidrolipídica, debajo del estrato lúcido el granuloso y luego el enredijo de queratinocitos que paren queratina, soldados entre sí por desmosomas, alimentados del pigmento dermal por los melanocitos,
defendida por células de Langerhans y permitiendo la sensibilidad vivencial de una caricia o de un golpe torpe gracias a células de Merkel. Moléculas de jabón. Colas hidrofóbicas que abracen lípidos de algún extraño que se haya adherido a los pilos. Ustedes, cuyas cabezas hidrofílicas tienen también amoríos con el agua, endulcen el oído de alguna coqueta partícula viral, llenen de versos sus oídos y engatúcenlas en su abrazo para que, en rivalidad femenina, el agua las vaya barriendo y no se sepa de ellas más que la probabilidad de conocer las cavidades. Que sean soldados que no vuelvan a casa y si vuelven que sean heridos y derrotados. Cansancio de mantener la salud, el desgaste de reconocer ahora lo perdido, la poca libertad de sentarse a beber té en algún restaurante, de trotar entre árboles y abrazar a mis padres, ver de cerca la textura del rostro de mi abuela, las curvas de los años, sus expresiones antiguas y vividas, sin píxeles entre nosotros y sin entrecortes por alguna señal fallida. Pensar que no tocaría este tema en la presente obra, por ser contemporáneo y conocido, por ser fácil de tocar por otros y fácil de aprovecharse también. Desear que sea encontrada en 30, 50, 100 o más años como algo preciado, que mi nombre esté ya borroso y haya yo reencarnado por lo menos 2 veces más, y no quede huella tan perceptible de que toqué un tema demasiado desgastado, y se sepa que no me aproveché de él, sino que invertí estos años, por lo menos invertí estas horas pagadas para otra actividad que no es esta, pero pagadas al fin, con que llego a fin de mes y liquidamos deudas y comemos algo más que enlatados y arroz y llenamos el tanque de gasolina para levantarme cada día y bajo el estrés que una enfermedad latente, próxima y amenazante me produce, me uniformo, me protejo y continúo, porque si algo he visto en 20 años y más es que me continúo, aún desmembrada, aún en otra piel, con otro personaje adherido e ideas preconcebidas, aún con dolores que ya fueron sentidos y pesos que ya cargaron los demás, aún y con todo me continúo. Y como no queda más que continuarse, ya sabrá uno si lo hace sin miembros o construye otros iguales o más débiles o más fuertes. Los míos son más fuertes ahora, hipertróficos. Mi esmero llevan y huellas de un anciano o quién sabe si prematuro dolor. Me doy cuenta con desánimo que cuando me detengo y me tomo un rato para ver mi avance, me desconecto tanto que luego no sé cómo seguirlo. Quiero contarles tanto de mis raspones, pero quiero narrar también desde la mente de ella y de aquel y del otro y de ese. Mas no quiero desnudarlos o desfigurarlos al entrometer mi opinión personal, porque por más que me fuerce, nunca seré ella, aquel, el otro y ese. Y habrá detalles de su azar que me habré perdido en mi propio azar, y habrán matices obscuros que si les pregunto jamás me dirán, y será todo un bosquejo desdibujado de todos ellos. Biografías rellenadas con mentiras e intentos vanos de yo salir de mí y poseerlos. Pasé años empeñada en repudiarlo todo, como me sentí repudiada antaño, creyendo que si lo repetía yo, sería menos evidente que era el todo el que me repelía a mí. Creyendo que si lo repelía yo, sería menos evidente que era el todo el que me repelía a mí. Abracé la tristeza haciéndolo conocido y me olvidé de la felicidad siéndolo perdido. Si se trataba de aceptar todo sin más, sin reproche, lo acepté pues, pero con reproches y más. Y cómo me parecen ahora las jóvenes que se entregan a esa mentalidad, y cómo me parecen ahora los más jóvenes que se entregan a esa mentalidad, dejados por su inmadurez e inconscientes de su equivocación.
Pero ¿será que renegar y quejarse de todo lo que la vida es ponerte en el camino de dejar de renegar y quejarse y ponerse a vivir? No puedes dejar algo que no tuviste. Si quería estar puesta en el camino de vivir, tenía primero que estar no viviendo. Por eso, aunque produzcan mi desesperación, sé que aquellos jóvenes están puestos en el camino ya. Un camino que todavía no recorro por completo, sino que me encuentro en él con otros delante y otros tantos detrás. Y desearía tener la paciencia que muchos de los que me van por delante han puesto en mí para ponerla en los de atrás. Y por eso en mucho le llevo la contra a mi época. Pero miento, porque aferro otras épocas que ya pasaron y me voy convirtiendo en esta que se está sucediendo, y por más que me aparte, existo ahora. Por más que sea una ermitaña, sigo siendo, no dejo de ser, y mi invisibilidad siempre fue irreal, y mi invisibilidad todavía me persigue en alucinaciones, y mi mente se mantiene cuerda porque no le dejo divagar lo suficiente. La divagación vendría a ser la célula totipotencial, la autoperpetuable de cualquier filosofía, pero no me atrevo siquiera a llamarme esto o lo otro, no me atrevo a llamarme de ninguna manera, y cuando me he permitido divagar algo más, entonces todos son apofenias y soy el Cristo de mi siglo y todo se vuelve claro a niveles tenebrosos y todo es terrorífico a niveles luminosos. Soy perseguida por la magia. La magia me llama ora con canciones de cuna, ora con amuletos. He aquí mi nombre, la hechicera perseguida por la magia. Música pagana y sabiduría antigua, tentaciones de poder y fama, y huyo por desconocer si es la magia o mi susceptibilidad a la enfermedad mental. Me intereso por la ciencia y el saber. Deberían darme risa los hechizos y lo hacen, excepto por las madrugadas en que me despierta no sé qué energía y en el ritmo de ciertas melodías que susurran no sé qué ser. Si hay algo que haga vibrar la espina dorsal, caigo en cuenta aquí que esa expresión consta de dos sentidos. Por un lado, el recorrido de un deleite fugaz con la suficiente potencia como para dar el retortijón de nervios recorriendo el espinazo. Por el otro, un temor. ¿A qué? A lo desconocido que es la muerte, el más allá. Unos describen la piloerección, ese vaivén en la contracción de la musculatura capilar como goce. Un travieso amante les rozó la oreja. Otros lo sufren en reacción a una apofenia. Y regresa, si hay algo que haga vibrar la espina dorsal, es la magia. Hay melodías, imágenes, señales que provocan que la piel que recubre la piel de mi cuello y continúe una línea que a la altura de mis cervicales vuelve mi cuerpo el de un ser dividido, digamos. Es visible que soy un duplicado de sí mismo, a partir de pares que incluso donde solo hay uno, cerebro, hígado, corazón, hay división que se complementa. Decía yo que lo erizado de los pilos va pasándole el mensaje a los de abajo, que responden al instante imitando el movimiento que para cuando se ponen de pie los de arriba en armonía, danzando suave una coreografía ensayada, se recuestan de nuevo. Quienes fueron despertados ahora son quienes habitan las torácicas, siguiéndoles las lumbares, y aquí el mensaje se distorsiona, siendo así que los del coxis y vecinos adyacentes continúan su siesta apacibles, mientras el enredijo neuronal interpreta aquello que piensa fue un viento frío que no era viento, soplando la partitura de la espalda. ¿Ha sido de gusto o pavor? Han sido ambos, la voz grave, el bajo que amenaza y un piano que invita a relajarse, además de una letra que bien podría estar recitando un espectro. Me detengo aquí por temer aún más allá que me esté llamando. Y como veo que de cualquier modo me confieso aquí sin afanarlo, en lo que digo y no digo entre líneas me voy dejando toda,
Me confieso ahora, soy supersticiosa. Comprendo procesos biológicos y si me empeñara incontables mecanismos fisiopatológicos. Ay, que una desgracia me pisa los talones. Pasé una semana entera ejercitando mis piernas, obligándoles a subir un peldaño, digamos, una exigencia de oxígeno y un gasto de ATP que me libre del mal augurio. Deja que rodee la escalera, te ruego. Tengo la vitalidad, la fuerza muscular y he merendado una taza de piña picada. Voy a invertir estos 3 segundos en rodear la escalera, que para colmo atraviesa el único pasillo, aferrada con sus pies a un alto macetero y con sus manos arañando el techo del hospital. He observado las burbujitas transparentes al microscopio, eritrocitos bien delineados, preciosos. Atestiguo que es rutinaria la forma en que aglutina una gota de sangre ante anticuerpos anti-A, anti-B o antifactor RH, y la debilidad con que llega el pobre con 5.8 de hemoglobina. Pero la superstición fue incrustada desde que comprendí el lenguaje, cuando mi madre dijo que rociara con agua antes de barrer la sal que espolvoreé en el piso en mi habitual torpeza. Bah, deja de susurrarme que rodee la escalera. Voy a pasar por debajo. Estoy decidida tajante. Aborrezco utilizar el sufijo mente, pero es que no da aires de vestir trajes elegantes y fedoras y fumar puros con un libro en el regazo. Ahora mismo soy dueña de ti, conjunto, enredijo de azones que seducen dendritas. Comparar esa masa con una telaraña no me cansa. Telaraña neural, soy quien te amolda, pasaremos por debajo, he dicho. Los teoremas y ecuaciones evidencian que nada pasará. No hay un estudio que respalde tu miedo. Te dije, te digo ahora no en un susurro sino a gritos. La telaraña se balancea como por una tormenta airosa. Te dije que rodearás la escalera. Debiste rodear la escalera. Ahora enfrenta el mal de ojo sin quejas y recuerda que soy una cochambre que modifico receptores y neurotransmisores a mi antojo, que con tu esponja remojada en el detergente cuyo apellido es ciencia no tallaste lo necesario. Buscaré en el azar relación con esto y has de obedecerme a pesar de tu sonrojo, porque haya quienes puedan reírse desde la ventana contigua. Y al mismo tiempo que se está sucediendo esta historia o este análisis, hay otra historia paralela que empieza como que está revuelto en capítulos. Aquí empieza con el capítulo 13. Pues el capítulo 13 es una representación de lo de la superstición. Empieza con el capítulo 13, el péndulo que trazó la vertical diciendo sí. Así se llama el capítulo. La armonía procedía de una diminuta cascada, riego del maíz del mes de abril, mientras arriba, con una lentitud cautivante, las hojas danzaban ceñidas por la brisa. El dedo de Elena trazó una cruz en la tierra. Emma prestaba especial atención al péndulo recién elaborado con un hilo y la corcholata de una lata de refresco, cuando Elena lo tomó entre el pulgar e índice y decía intentando detener su balanceo: hay demasiado viento, no estoy segura de que vaya a funcionar, pero intentemos. En tácito acuerdo, los 3 cuerpos se juntaron para evadir al viento entrometido, la sal de aquel círculo de protección rodeándolas. El péndulo pudo detenerse entonces y Elena comenzó: horizontales no, verticales sí. ¿Leila tiene algún don? Sus dedos movieron a ritmo ligero el hilo en dirección radial y después dejó de ejercer fuerza. La inercia arrastrando el hilo durante algunos segundos más, formando la misma figura circular para dar paso a otra fuerza que posicionó al péndulo balanceándose perpendicularmente con respecto al horizonte. Sí. ¿Leila es bruja? Ocurrió el mismo movimiento. ¿Tiene algún otro don? Esta vez cambió la respuesta y el péndulo fue de izquierda a derecha.
No. Ok, ahí termina ese capítulo y continúa la otra historia. No, me decido por no tener punto de referencia ni capítulos y prolongarse hasta que no quede nada más que soltar, o nada menos. Qué afán con los antónimos. Sin tema específico, pero con la imperiosidad de explicar cada movimiento, y el misterio queda en lo que no dije y la claridad en lo que sí y no al revés. Reto mis propias creencias erróneas. Debería ser gracioso cómo no me es posible dejar empezado o terminado un capítulo 3 en cualquier libro, gusto de desafiarme. ¿Qué ego poseo para crear a tal grado cualquier... No. ¿Qué ego poseo para creer a tal grado cualquier cosa que mencioné antes? ¿Qué ego y también qué genes? Todo aquello de lo que me mofo y lo que juzgo lo veo solidificarse en mí. Es por eso que me mofo y lo juzgo, porque lo hice, lo hago o lo haré. Y que sepan que tanto en mi ego como en mi gusto por evitar señalarlos a ustedes me señalo a mí, sabiendo que es posible que se sientan señalados. Hablo de ustedes cuando hablo de mí, pero sepan que no pienso ni en ustedes ni en mí. Trato de estar en posición objetiva imitando al novelista que admiro y sin alejarme de la poesía. Lo dicho, cara lavada, cabello recogido, entro sin tocar nada. Los zapatos han quedado tras la puerta. Veo de igual forma como también los vecinos del departamento de enfrente han dejado su calzado en el descansillo de la puerta. La vecina del departamento de al lado, desde que comenzó todo, se ha marchado a su pueblo. Y en calcetines me voy desnudando de todo cuanto llevo encima. Las llaves, el teléfono y el N95 dejados en su sitio, el área sucia de casa. Los toppers de plástico que antes albergaron mi almuerzo reposan en el lavatrastos. El uniforme lo aparto del resto de ropa sucia para ser lavado, y en bragas y camiseta interior friego el piso, los trastes, desinfecto el comedor, el mesón de la cocina, los zapatos, todo lo anterior concienzudamente. Y no antes, sino en la ducha, entre agua, champú y jabón, me permito la relajación. Conté al menos 3 ataques de pánico en 2 meses. Lloré mínimo 2 noches seguidas después de ver las gráficas y estadísticas nacionales. Sospeché estar infectada y sintomática en alternadas ocasiones. Me voy a la cama con un dolor en el pecho, una leve tos e incluso con principios de fiebre, para despertar después del despeje del sueño asintomática y con la misma salud que siempre. Lavaba mi cabello 2 veces diarias, mirándolo cada vez más débil y quebradizo, encontrándolo con recurrencia entre las almohadas y sábanas, y pronto tirado en el suelo o anudado entre la escoba. Sufrí una dermatitis espantosa en ambas manos, que con el uso recurrente de cloro, que dio a mis manos la apariencia de haber vivido 85 años, desinfectantes y jabones agresivos, empeoró al paso del tiempo, y no pude deshacerme de ella hasta algún remedio en pomada que rejuveneció mi piel tras aclararla, y el uso de guantes de nitrilo, pues incluso el agua irritaba mi piel, con mayor razón el látex. Me vi investigando arduamente la función del jabón a nivel molecular y orgánico, enterándome que seduce las grasas, enredándolas en su red amorosa y llevándoselas consigo y su amada el agua. Entre textos de saponificación, descubrimiento de que el cloro no podía separarse y se declaró así un elemento obtenido de rocas marinas y seductor de proteínas de superficie, sopesé las horas en que mis uñas se alargaban una vez que no podía masticarlas entre mis dientes. Aquí construí una guarida donde el viento me arropa por las tardes y miro por el rabillo el suicidio de las hojas. El cabello anhela una liberación. Esas células muertas envueltas en queratina casi gritan que deje de aprisionarla los dermatofitos, también sin vida, que componen mi oreja. Mi dedo, héroe, rescata las hebras castañas que, curviadas como cicatriz de su antigua esclavitud, dejan el cuero cabelludo descansar.
El néctar casero que hay en el jardín de enfrente continúa atrayendo buen augurio con todos esos colibríes que se alimentan de él. El dúo de almohadas sostiene mi suelo pélvico mientras practico como niña que apenas descubrió el español ahí donde solo veía garabatos sin sentido. Voy dejando atrás las ideas de dolencias. La vida deja en oscilante lentitud de inspirarme motivo de queja. La aceptación se me presenta, pero aún no me ofrece su amistad. Mas me rodea con su halo, me seduce, diré. Antes mi refugio, en lugar de cornisa, consistía en mi espalda recargada en una cisterna. Subir al tejado a leer, a beber el té de media tarde, subir en noches tormentosas. Este edificio tiene una azotea, según me describieron, muy pequeña a la que nunca he subido. Tengo mi cornisa, donde escucho el coro de aves. No puedo ser vista a menos que algún curioso asome la cabeza entre el enrejado. Vería la tela de mi vestido floreado, mi espalda recargada en la pared y mis piernas dobladas a lo largo de la cornisa. Vería el grueso libro en mi regazo y mi cabello rebelde al viento. Cuando leo en voz alta, a más de un paseante le veo con el rostro como Cuando leo en voz alta, a más de un paseante le veo en el rostro como le entra la curiosidad. Impulsados entonces a asomar las cejas a las rejas, contenidos siguiendo de largo. El joven no le arrojó más la pelota a la pared para sentarse bajo las hojas del castaño con su tronco como respaldo. Gacha la cabeza hacia el librito entre sus manos. El sombrero oculta su expresión y desconocemos ahora si lee gustoso o no. Me complace mucho más la canción interpretada por los pajaritos que alguna música regional sonando desde alguna casa vecina. Me ha sentado bien el fin de semana de descanso, lejos de rutinas exhaustivas de desinfección y distancias tomadas del resto de gente. Solo yo, el libro y la taza del té de la tarde. Mientras la pareja seguirá jugando dominó, vigilados por los colibríes, largas horas de lunes a domingo, y yo no lo sabía. No había gozado de tiempo libre. Tal vez yo estuve ocultándome de los rayos del sol en la oficina desinfectada con Odobán, y ellos, sentados uno frente al otro, repetían su juego. Ahora desde mi guarida les he descubierto. Darán las 5, el ventilador sobre ellos seguirá girando, radiando arriba de sus cabezas. No sabrán si la brisa es eléctrica o natural por su concentración. Ni siquiera importará que se haya detenido la música regional y que el joven haya dejado páginas pendientes para otra tarde. O nunca sabremos si aquel librito no fue de su agrado. Si tuviera una experiencia personal del dominó, entraría en sus mentes y describiría a detalle lo que es ser un jugador de dominó, de ajedrez o de naipes. Siendo terreno desconocido para mí y aborreciendo la mentira y las verdades a medias, lo dejo aquí. Está muy larga la primera parte, no he llegado a terminarla y ya se alargó mucho el video. El frescor del anochecer me hela el pie derecho al otro lado de la cornisa, mientras mi pie izquierdo se resguarda dentro apoyado en la cama. La luz natural me abandona a mis anchas este día. Si el joven disfrutó con autenticidad de su lectura, está predestinado a correr a buscar más obras del mismo autor, en primera instancia, después autores de su mismo calibre, y si es suertudo de técnica superior, mejor pulida, y así brincará de artista en artista, de obras de principiantes a obras sublimes, y tendrá como yo, a la hora del desayuno, de la limpieza y la ducha, palabras revueltas en la cabeza sin sentido aparente. Vertiginosa presunción imperiosa y lúgubre donde, alegorías insondables tales,
neorromanticismo de la época en la que estrechamente yuxtapuestos uno, y así, tanto lenguaje inconcluso y complejo que le sorprenderá guardarse bajo el cráneo, y que tarde que temprano le hará apresurarse, necesitado, a tomar una pluma semejante a la mía, que soy su sincrónico, diferente a la que usaría entonces Platón, más tarde Schopenhauer y después Pessoa, y pondría puntos finales a dichas frases que comenzarían a cobrar sentido. ¿Ven? Porque la humanidad, una vez encuentra algo que le apasiona y admira la obra de otro, comienza a imitar. Somos imitadores de pasiones que, no contentos con la contemplación pura, recurrimos desdichados a la creación propia y a la expresión. ¿No le bastaba al joven con ser el experto en lanzarle la pelota a la pared? ¿De qué otras formas le habrá ayudado aquel pasatiempo? Hablaremos primero de reflejos. Es inevitable que volvamos a hacer mención a la sustancia gris de la médula espinal, ese conjunto de, no sabemos, 100 millones de neuronas y neuroglía que procesan los reflejos, siendo reacciones automáticas a cambios ambientales, es decir, una pelota siendo devuelta a velocidad constante por una pared, y el descansillo de axones, sustancia blanca, que son chismosillos primordiales en la respuesta nerviosa. Los nervios espinales ascendentes que emergen del espinazo informan al sistema nervioso central que hay un estímulo externo o propio real al cual reaccionar, digamos, mediante ahora los nervios descendentes encargados de la respuesta, sea atrapando la pelota en el aire antes de ser golpeado por la misma o que ésta caiga al suelo. Y si nos comprometemos a decir que el joven está tan habituado a su juego con la pelota que lo realiza involuntariamente, haremos alusión al arco reflejo, donde intervengan nada más que la neurona motora y la sensitiva. Estaremos en un error, confundiendo términos, porque no es un instinto animal y desconectado, no es una reacción inmediata e involuntaria, sino que este joven, al pasar horas y horas practicando, modulando en concentración constante, ha dominado la técnica y responde en movimientos balísticos tan rápido como la práctica le permita, y habremos involucrado ahora nervios craneales y al encéfalo. Una dominación completa del sistema nervioso en órdenes que no por su inmediatez dejan de ser conscientes. Estamos haciendo alusión, pues, a la práctica, adaptación, repetición o costumbre, que en el presente caso es capaz de pulir una técnica hasta el profesionalismo. La costumbre, el velo de esta, estar habituado, cuán diferente puede lucir la misma calle desde la primera vez que la vi, cuando me era desconocida. Parecieran otros rostros, otros modos, distintos seres cuando los veo a diario que cuando les vi pasar por casualidad una primera vez. La costumbre terminará bosquejos o, por el contrario, con el pasar del tiempo irá borroneando. Esclarece o empaña. La costumbre esclarece la moral del ahora conocido que se prejuzgó para bien o mal. La costumbre de usar con descuido mis ojos empañó mi vista con miopía y marcó las comisuras de los labios de mi madre tras años de sonreír. La costumbre indica puntos cardinales y vuelve las calles tan comunes, evitando extravíos. Estanca el cuerpo si levanta las mismas libras, no obstante lo levanta cada día para ir a entrenar. La costumbre y hastío, gusto de leer al mismo libro, llevar meses con gafete y uniforme sin ver atardeceres ni horizonte, la misma que me contenta de llegar a casa y sentir el mismo par de brazos que provocan la misma conocida paz que esclarece la penumbra de la costumbre. Ok, llegué hasta la primera parte de la novela. Es una novela, trata de ser experimental porque en ese tiempo acababa de leer Las olas de Virginia Woolf y me estaba inspirando bastante en esa novela.
Traté de hacer varios personajes y en cada capítulo estaba en la mente de uno de mis personajes. Él es mi gatito, se llama Nene, el Nene, se los presento. Y bueno, creo que aquí voy a dejar el video, está bastante largo ya. Espero que les guste, que hayan disfrutado la lectura, que se relajen y ya me dirán en los comentarios qué opinan de esta mi novela experimental. Gracias por acompañarnos